Te quiero invitar a que abras tu Biblia a Lucas capítulo 1, Luke chapter 1, Lucas capítulo 1. And there's two stories here that are very, very interesting. Dos historias aquí que están conectadas, pero están muy similares. And I want to just share with you, quiero compartirlo contigo. Y que continúe la fiesta. Amén. Ahorita también tenemos Santa Cena. Y sé que Dios nos ministra también a través de la comunión de los hermanos. ¿Sabe que esa palabra santa, cuando se habla de la Santa Cena en la tradición eclesiástica, muchos le llaman la Eucaristía, the Eucharist, que es la palabra que se usó para empezar a hablar de la Cena del Señor, y muchos lo siguen usando, pero esa palabra Eucaristía, que representa el sacrificio de Cristo, significa en su etimología, en su original significa agradecimiento, así de sencillo, agradecimiento. Y sabe que gran parte de la influencia de Thanksgiving, de Acción de Gracias que acaba de pasar, está basado en esta noción de que la gente se sentaba y practicaba la Santa Cena, que se sentaba y practicaba la Cena del Señor. Y de hecho, mucho de lo que cuando George Washington habla un poquito del Día de Acción de Gracias, y luego cuando Abraham Lincoln años después establece el Día de Thanksgiving, hablan de venir arrepentidos delante de Dios y pedir su gracia y su favor y dar gracias porque Dios ha sido fiel. Y esa es la temporada que introduce la Navidad. Es la temporada aquí en Estados Unidos que introduce la temporada navideña, una acción de gracias, una acción de decir, Dios, tú has sido fiel para con nosotros. Amén. Tiene su Biblia, Lucas capítulo 1, versículo 11. No estoy predicando, parece que ya estoy predicando, perdón. Un detallito nada más. Lucas 1, 11. Y Lucas es el evangelio pentecostal. Hay muchos chistes de que Lucas es el pentecostal de los 4 evangelios porque es el que más habla de milagros y de bautismo en el Espíritu Santo, y es el que más resalta las obras del Espíritu Santo a través de su iglesia. Y de hecho muchos hablan de cómo Lucas y Hechos, en realidad en muchos manuscritos ni siquiera hay una división, y por eso muchos creen que Lucas también fue el autor de Hechos, porque está hablando de los hechos del Espíritu Santo. Y aquí no es la excepción. Dice el versículo 11, dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías. Está hablando del sumo sacerdote de aquel entonces. Y se turbó Zacarías al ver el ángel y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Qué bonito nombre, amén. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Oh, wow. Eso ya en sí, eso ya predica. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Como que le está diciendo, el ángel le está diciendo, ¿quieres pruebas de cómo Dios va a obrar? Tienes un ángel delante de ti hablándote. Y luego le dice el versículo 20, dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Vamos a brincarnos al versículo 26. Dice que el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob y para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dos versículos más, el versículo 41. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y Elizabeth. Aquí se unen las historias. El versículo 41 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Amén. Me encanta leer la Biblia porque tiene tantos detalles, y espero que te esté bendiciendo nada más leer la palabra. Pero quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento, y que le digas a Dios en tus propias palabras. Dile: Dios, háblame. Just ask God in your own words: God, speak to me. Y dile al Señor que Él nos ministre, porque Dios es un caballero y Él no bendice a nadie a la fuerza. Pero cuando tú abres tu mente y tu corazón para recibir de Dios, Él es fiel para depositar sobre nuestras vidas cada plan, cada propósito. Padre Celestial, me humillo delante de ti. Nos humillamos como iglesia y te estamos pidiendo, suplicando que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú te glorifiques esta mañana. Habla, Señor, por medio del consejo de tu palabra. Úsanos, Señor. Ministranos, Señor, háblanos, que esta palabra arda fuego en el corazón de cada oyente, que transforme vidas, Señor, y despierte tu llamado a nuestro corazón, a activar nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Por qué no la chocas con alguien ahí a un lado tuyo? Dale un abrazo y dile: qué bueno que estás en la casa del Señor, y puedes tomar asiento en esta hora. Hermano Facundo, no sé si me puedan pasar un agua, nada más. Hermano Facundo, ¿cree que me puede pasar un agua ahí para? Aquí está, muchas gracias. Nada más porque de repente se me va la voz. ¿Sabe que esta imagen está así borrosa a propósito? Ahí nada más dice recordando un poquito la historia, la ironía de la esperanza navideña. Y cuando hablamos de Navidad, muchas veces hablamos de Navidad en términos muy nostálgicos, ¿no? Porque muchas veces las personas pasan Navidad con su familia naturalmente, y pasamos tiempos muy padres a veces en Navidad con amigos, o casi todo mundo tiene alguna historia navideña que recuerdan con ternura, ¿no? Que recuerdan con gozo, con gusto. Y la Navidad tiene mucha nostalgia, ¿no? Y me recuerda esos videos de cassettes, esos videocassettes que metías en el VCR, en la casetera de videos, y todavía estaba niño, todavía estaba vivo. Soy de esa generación que todavía experimentó los cassettes. ¿Sabe que cuando ponías los cassettes, era esos, así se veía, a veces se veía un poquito borroso, especialmente cuando eran los cassettes hechos en casa? Y compartí esta mañana que uno de mis tíos está bien orgulloso de que graduó de ingeniero y lo grabaron, y tenía su cassette y compró una casetera, y de repente otro tío mío agarró el cassette y como que no sabiendo, estaba más chico, no sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, grabó un partido de fútbol encima de su graduación. Y la próxima vez que él quiso ir a inspirarse con la nostalgia de que se había graduado, lo puso y había un partido de fútbol.
donde hasta perdió su equipo, ¿no? Así que le fue mal, pero normalmente vemos los cassettes y estas memorias con nostalgia. Y hay veces que la Navidad sí despierta mucha nostalgia en muchas personas, pero creo que nada más mi apelación a ti esta mañana es que la Navidad especialmente para el cristiano, más allá de la publicidad y el marketeo de todas las cosas que tenemos que comprar y hacer y no hacer, en la Navidad, más que un tiempo de nostalgia, para el cristiano la Navidad tiene que ser un tiempo de esperanza poderosa en el ya. La Navidad, gracias a Dios por los elementos nostálgicos que naturalmente están, pero la Navidad en realidad es un tiempo poderoso donde la iglesia tiene una oportunidad de proclamar la grandeza de Dios. Pero la Navidad en muchos aspectos es de las primeras historias en la Biblia que parece que toda la historia que compone y todos los personajes que componen la historia navideña parece una ironía andando, parece casi una contradicción andando. Y ahorita me voy a explicar un poquito más a qué me estoy refiriendo. Hay muchos elementos en la Navidad que parece que lo que debe ser no es y lo que no es empieza a ser. Y nada más para ponerles algunos ejemplos, pero nada más imagínense esta imagen, la imagen de un Dios que viene y toma forma de siervo. Pero en esta ocasión, en la natividad, Dios toma forma de bebé. Y eso es algo incomprensible, porque el bebé entre nosotros es de los seres humanos más vulnerables que existe entre nosotros. El bebé depende de todos los seres humanos a su alrededor. El bebé no tiene influencia, no tiene poder, no tiene habilidad ni siquiera para mantenerse a sí mismo vivo. Sin embargo, Dios decide venir a la tierra no solamente como un ser humano, porque pudo haber venido y empezar la vida de los 30 años, ¿no? Pudo haber venido y entrar a la humanidad como un hombre ya fuerte, poderoso, una persona que ya venía con un ejército. Pero Dios decide entrar de la misma forma que tú y yo entramos. Dios decide entrar de la misma forma y con la misma vulnerabilidad que todo ser humano tiene cuando entra a la humanidad. Déjame te digo que eso, iglesia, eso es esperanza. Porque todas las demás religiones hablan de un Dios lejano, superpoderoso, muy abstracto, que en realidad nunca ha conocido lo que es el dolor. Pero con razón decía Pablo que Jesús fue Dios, experimentó todo tipo de tentación y en todo salió victorioso. En todo Jesús venció. Jesús atravesó cada lucha, cada vulnerabilidad, cada problema, cada situación negativa, y en todo Jesús salió victorioso. Jesús no estaba tratando de escapar la vulnerabilidad humana. De hecho, Él quería entrar en ella para mostrarnos que puede haber esperanza aun cuando te sientes débil. Pero la Navidad está llena de estas historias irónicas, estas historias que hasta cierto sentido parecen contradictorias. Tenemos la imagen del bebé vulnerable, a través del cual Dios se expresa como un Dios poderoso que nace en un pesebre. También tenemos la imagen de magos, que tradicionalmente se les conoce como los 3 reyes magos, pero en la Biblia no dice que eran 3, tampoco dice que eran reyes necesariamente, pero que eran magos en el sentido de que practicaban la ciencia de aquel entonces. Eran personas educadas, eran personas que conocían cómo funcionaba la ciencia hasta lo que más podían entender en su tiempo. Estas personas que eran magos, lo más probable es que no eran 3, porque la gente no viajaba en grupos tan pequeños. Cuando hacía viajes tan largos y venían
del Medio Oeste, y cuando venían desde allá normalmente venían en caravanas, así que es muy probable que eran a lo mejor 30, 40, 50 personas súper importantes, súper preparadas, personas muy reconocidas. De hecho dice la Biblia que el rey Herodes pide hablar con ellos. El rey no hablaba con cualquier persona y no conocía a cualquier persona, pero cuando escucha que los magos están pasando por ahí, les dice: por favor, consíganme una cita, denme un momento de su tiempo. Así que por lo menos sabemos que los magos a los cuales la Biblia habla en Mateo capítulo 2 eran personas sumamente populares, sumamente famosas, conocidas, estudiosas, aparte por los regalos que le dan a Jesús: oro, incienso y mirra. Que está aterrado con miedo de un bebé, al punto que empieza a matar a todos los bebés que tiene a su alcance, porque le tiene miedo a que viene un bebé poderoso. Esto es algo bien irónico, que alguien con tanto poder y un ejército tan grande le tenga miedo a un bebé. Es irónico la idea aún de una virgen que concibe. Es irónico la idea de una Elizabeth que es anciana y que no puede tener hijos, y Dios le promete que va a tener un bebé, un Juan el Bautista, una Elizabeth anciana que queda embarazada. Vemos casi la contradicción que se ve en toda la historia navideña, como no se ve en todas las demás historias de la Biblia. Es una ironía, parece, todos los personajes que juegan un papel importante en esta historia. El sacerdote que pasa toda su vida proclamando la palabra de Dios, el sacerdote queda mudo. El sacerdote que debe hablar está mudo. La esposa del sacerdote, que normalmente no era la persona que proclamaba, dice la Biblia que María fue a visitarla, y en el momento que ella escucha la voz de María, dice que el bebé saltó de gozo. Juan el Bautista saltó de gozo en el vientre de Elizabeth. Y el bebé fue lleno del Espíritu Santo, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Para todos aquellos que creen que un bebé dentro del vientre no es una persona, déjame te digo, si puede ser lleno del Espíritu Santo, es que es una persona. Si un bebé dentro del vientre está siendo lleno del Espíritu Santo, eso significa que desde el vientre de tu madre Dios ya te conoce. Dios ya tiene un plan para tu vida. Tenemos un bebé Jesús vulnerable, que los magos, los poderosos, los intelectuales vienen y se postran delante de él. Y luego tienes otro bebé, un segundo bebé, Juan el Bautista, que está siendo lleno del Espíritu Santo en su vientre. Y dices: wow, todos estos personajes en lo normal, en lo tradicional, no serían los protagonistas de una historia, y menos en ese tiempo bíblico.
Todos estos personajes normalmente serían los personajes de relleno que casi no sabes ni su nombre. Sin embargo, en la introducción de Dios a la humanidad, Dios se preocupa por el pobre, Dios se preocupa por los vulnerables, Dios se preocupa aún por una virgen. ¿Sabes que aún la virgen, comparada con una mujer casada, tenía menos poder que aún la mayoría de las mujeres que ya estaban casadas? ¿Por qué? Porque aún una mujer casada hasta podía tener un negocio, podía tener propiedades. Una mujer virgen por lo regular no podía tener nada de eso. Así que Dios no solamente escoge a una mujer en un tiempo donde no tenían mucha influencia, sino que escoge a una mujer virgen para mostrar su poder al mundo. Y es que, iglesia, hay veces que Dios nos ha escogido no porque tengamos algo valioso que darle, sino porque a veces Dios escoge vasos de barro para que la gloria sea de Él y no del hombre. Porque a veces Dios escoge a lo vulnerable para que el mundo sepa que esto que Dios está haciendo a través de ti y a través de mí solamente pudo haber sido Él. Solamente pudo haber sido su poder. La ironía de unos pastorcillos que cuidan ovejas y que se les presentan ángeles a anunciarles el poder de Dios. La ironía de personas que ni siquiera eran tan importantes, pastorcillos, que los ángeles los crean importantes para venir y adorar al Rey de Reyes. La ironía de todos estos personajes. Pero uno de los personajes que más me llama la atención es un hombre que se llama José. El nombre José, este personaje está a punto de casarse con María y cuando se da cuenta que está embarazada, en lo natural dice: no me voy a casar ya con ella, me voy a divorciar de ella en privado, me voy a separar de ella, no quiero hacer escándalo. Y en eso se le presenta un ángel a José. Y el ángel le dice a José: hey, lo que Dios está haciendo en María viene del Espíritu Santo. Lo que Dios está haciendo a través de María, no lo dudes, José. Y en este momento José acepta el reto de honrar la voz y el plan de Dios, aunque él no fuera el protagonista. Aleluya. Porque vivimos en una cultura donde gran parte del cristianismo a veces se promueve a través de figuras que quieren ser famosas, ¿no? A veces de figuras que a veces promueven mucho su nombre de este adorador y de este predicador. Y gloria a Dios, hay siervos de Dios que hay que darles honra y que hay que respetarlos. Pero el punto de Jesús nunca fue que tuviéramos una lista de celebridades cristianas. ¿Sabes que la iglesia en China no se escucha de grandes grupos de alabanza? No hay ningún Hillsong de China que se esté escuchando, no hay ningún evangelista de renombre que se escuche en China. Pero ¿sabes lo que todos los misioneros que están en China siempre hablan? Es de que en China hay un avivamiento, que hay milagros que están sucediendo en China, que hay una iglesia que se está multiplicando, a pesar de que es ilegal tener iglesia de la forma que la tienen. No hay nombres reconocidos, pero el poder de Dios se está manifestando a través de su iglesia y a través de los vulnerables. Aleluya. ¿Sabes que Dios, si algo nos enseña la Navidad, es que Dios le preocupa menos tu fama y le preocupa más que tú cumplas tu propósito en Él? Dios le preocupa menos que tú seas el protagonista. Dios quiere saber si tú quieres ser parte de la historia o si estás preocupado tratando de ser la estrella. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros le diríamos sí a Dios? ¿Cuántos de nosotros le diríamos sí a Dios si el llamado de Dios fuera irnos a Hawái? Amén. Irnos allá a Acapulco a predicarle y así a todas las multitudes y nada más tener exceso de todo. Pero ¿qué si Dios te llama ni siquiera a ser la figura primordial,
sino a ser parte del cuerpo de Cristo que levanta el nombre de Cristo en alto. Aleluya. ¿Sabes que muchos hombres en la historia de la Biblia fueron los protagonistas? Y otra vez la ironía de la Navidad, de la esperanza navideña, es que en esta historia el que se supone que iba a ser el protagonista, José, está dispuesto a decir: voy a levantar a María, voy a proteger a esa sierva de Dios, voy a proteger a mi esposa, voy a proveer para ellos, porque Dios me está llamando a ser un buen padre, a ser un buen esposo. Y aunque no tenga los aplausos de nadie, y aunque en la historia se hable de María y se olvide de José, aún así voy a ser un padre y un esposo fiel a la familia que Dios me ha dado. Gloria a Dios por aquellos padres que se esfuerzan en el nombre de Jesús, aun sin aplausos y sin reconocimiento, a decir: estoy dispuesto a bendecir a mi hogar aún sin ser protagonista. Aleluya. Sí, vivimos en la cultura de TikTok. Todos quieren sus 5 minutos de fama. Dios quiere seguir obrando sus propósitos en ti, con fama o sin fama. Dios no le interesa tus 5 minutos de fama. Dios le interesa cumplir su plan en tu vida. ¿Sabes que ese mismo sentimiento, ese mismo sentir de yo no soy el protagonista, lo vemos marcado en el segundo bebé, en Juan el Bautista? Juan el Bautista, que es bautizado en el Espíritu Santo en el vientre de su madre. Qué loco que sigo diciendo eso, porque digo, el Espíritu Santo te puede bautizar en el vientre a los 1 año, a los 5 años, a los 20 años, a los 100 años. Tú sigue buscando la presencia de Dios y Dios a su tiempo te va a bautizar con su Espíritu Santo. ¿Qué esperanza nos da Juan? Pero ¿sabes cuál era el lema de este muchachito, de este muchacho llamado Juan? Otra vez la ironía de una persona, de un Juan el Bautista, que va y predica en el desierto y no se viste moderno y no se viste tan padre, y lo más probable es que no olía tan padre. Mira, acabo de estar en una conferencia de crecimiento, de plantación de iglesias, y está bien padre todas las estrategias, y hay que seguir. Yo creo que Dios a veces también da la estrategia, gloria a Dios por eso. Pero hay veces que se nos olvida que más allá de la estrategia de vida o de organización o de iglesia, el éxito radica en tu conexión con la presencia de Dios. Porque eso es lo irónico en la Navidad, es de que ninguna conferencia de crecimiento, ninguna conferencia de negocios, ninguna conferencia de éxito te diría: vete, Juan, a predicar al lugar más remoto en el desierto, vete a un lago, bautiza a la gente, vístete mal, no te bañes tanto. Juan, vete allá lejos y ni siquiera prediques de ti, predica de alguien que viene después de ti. Pero dice la Biblia que las multitudes salían al desierto a escuchar a un predicador que parecía hippie, a un predicador con la barba, lo más probable una barba grande, un predicador que no olía lo mejor, un predicador que está bien lejos del resto de la sociedad, pero que tenía la presencia y el respaldo de Dios sobre su vida en ese desierto. Esa es la ironía de la Navidad. Y el lema de Juan el Bautista, este era el lema de Juan el Bautista: yo quiero menguar para que crezcas tú, Dios. Yo quiero ser menos para que tú seas más en mí. ¿Sabes que la persona, otra vez lo irónico, la persona que Jesús dice es la más grande en esta generación y en la venidera, la persona, el ser humano más grande que ha pisado la tierra, es aquel Juan el Bautista que no se preocupó por la fama, que no estaba persiguiendo más poder ni más influencia, sino que simple y sencillamente dijo: voy a seguir a Dios aunque no sea el protagonista. Yo solamente estoy preparando el camino para mi Salvador. Yo solamente estoy preparando el camino para el único que merece aplausos, al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo no soy el protagonista. Irónicamente,
Jesús dice, esta es la persona más importante. El que ha aprendido que el que se lleva la gloria es el Señor Jesucristo y solamente Él. Aleluya. Aleluya. La ironía de la esperanza navideña la entiende María. Y la entiende precisamente allí en el primer capítulo de Lucas. Mira lo que dice, si tienes ahí tu Biblia. Versículo 51, Lucas 1:51. Creo que llega un momento donde María, en lo que está entendiendo, en lo que empieza a entender a más profundidad lo que Dios está haciendo, ella entiende esta ironía, ella entiende esta aparente contradicción, ella entiende esto que no tiene sentido para el ser humano, pero que de alguna forma tiene sentido para Dios. Y aquí es donde ella empieza a decir, el Espíritu Santo viene sobre Elizabeth, Elizabeth profetiza y el Espíritu Santo viene sobre María y María empieza también a alabar y a profetizar. Y mira lo que dice esta realización, esta palabra profética que sale de la boca de María cuando está embarazada con Jesús. Dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y aquí está el pasaje que te digo, y quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Aleluya. Y luego dice el versículo 53, y a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los envió vacíos. Aleluya. María se está dando cuenta de que en las matemáticas de Dios a Él no le importa tus riquezas, tu habilidad, tu influencia, todos los talentos que tú crees que tienes. Él quiere tu corazón, Él quiere tu sí, Él quiere tu rendimiento, Él quiere que te rindas a su presencia. Dice aquí María está entendiendo algo. Dios es el que quita los tronos a los poderosos y es el que da poder a los humildes, es el que exalta a los humildes. La ironía, nosotros nos enseñan toda nuestra vida a buscar más poder para tener poder. Y la Biblia nos dice, Dios quita a los poderosos cuando Él quiere y le da poder a los humildes cuando Él quiere. Aleluya. Aleluya, amén, un aplauso al Señor. Esa es la ironía aún del bautismo en agua. El bautismo en agua es una imagen de morir para vivir. Aleluya. Es una imagen de ser sumergidos y morir con Cristo para ser resucitados a una nueva vida transformada en su presencia. Es algo que aparentemente suena contradictorio, que estamos muriendo para vivir, muriendo este mundo para vivir para Cristo. La esperanza navideña. Por eso a veces el mundo no lo puede entender, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti empieza a tener sentido. Que Jesús vino en un estado vulnerable, que Jesús vino y entró al mundo en un pesebre, entró al mundo como un bebé, entró al mundo como un personaje sin poder, sin la influencia que todos aspiran a tener. Jesús dice, no la necesito. Tengo mi Padre Celestial que está preparando el camino. Aleluya. ¿Sabes que vemos dos respuestas diferentes? Tenemos la respuesta de María y luego por otro lado tenemos la respuesta de Zacarías. Y por un lado la respuesta de María y la de Zacarías parecen ser igualitas. Parece como que la respuesta de Zacarías y la de María son gemelas, pero no lo son, porque dice la Biblia que hay una diferencia muy marcada. Porque el ángel viene con los dos, viene con el sacerdote Zacarías y viene con María, una mujer humilde. Y Zacarías, dice la Biblia, que cuando el ángel le da el mensaje, el ángel mismo dijo, puedes decir y preguntar lo que quieras, pero en tu corazón, dice el ángel, hay duda. En tu corazón hay incertidumbre, en tu corazón no estás captando que soy yo, el ángel Gabriel, que está enfrente de ti diciéndote lo que Dios te va a hacer. Y aún así no puedes creer lo que Dios está haciendo contigo. Oh, aleluya.
Déjame te digo, hay muchos de nosotros que hemos visto milagros que no son normales. Dios te ha sacado de unas que no te debería haber sacado y aún así dudamos y aún así decimos si Dios está con nosotros o es posible o será que Dios nos ha abandonado. Pero luego tienes una María que cuestiona, pero que no está dudando. Que dice, pero ¿cómo será esto si no conozco varón? Y aquí el ángel no le dice, tienes duda en tu corazón. El ángel al contrario le dice, ve en ella un hambre de conocer. Un hambre de decir, Dios, yo quiero saber tus planes. Yo quiero conocer cómo estás obrando esto. Yo quiero saber más de lo que estás haciendo en mi vida. Y la respuesta del ángel a María es: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. María, hay cosas que no vas a entender y no te las puedo explicar porque pasaríamos demasiado tiempo aquí. Hay cosas que jamás vas a entender en lo natural, pero déjame te digo esta respuesta: cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, María, vas a entender lo que no puedes entender. Va a ser posible lo que no puede ser posible. Dios va a abrir puertas donde no lo hay, caminos donde no lo hay. Dios va a abrir ríos donde no los hay. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, María. Dos aparentemente respuestas similares, pero con un corazón diferente. Con un corazón totalmente diferente. ¿Sabe que a Dios no le impresionan nuestras palabras? Aleluya. Dios le impresiona tu corazón entregado. Dios no le impresiona lo bonito que puedes orar. Dios le impresiona lo genuino con lo que puedes buscarlo a Él. Yo estaba de maestro de escuela bíblica y un muchacho en San Antonio, Texas, un muchacho dijo que él siempre había sido recién convertido y él siempre veía que la gente pasaba a orar y oraba bien elocuentemente, oraba bien padre, no bien bonito. Y cuando la gente llegaba a orar bien bonito, dice que decían palabras como Shekinah, la presencia de Dios va a descender. La presencia de Dios va a moverse. Y dice, y usaban esa palabra Shekinah y él se emocionaba mucho porque escuchaba la palabra Shekinah. Dice que lo escuchaba tanto que una vez lo invitaron él a dirigir el servicio de oración y que él pasó y que tenía sus oraciones escritas y cuando él pasó a orar, él se puso a orar y él quería usar la misma elocuencia con la que todos los demás oraban y dijo: Dios, manda tu Shakira, Dios. Y unos dijeron amén, Dios, sí. Y nadie le quiso decir nada porque decían, pues es su primera vez orando. Y dice, ya después un hermano muy lindo vino y me dijo, muchacho, no te preocupes por el error, pero no es Shakira, es Shekinah. Y le dijo, a veces nada más no tienes que usar las palabras que otros usan. Gloria a Dios si las sabes y gloria a Dios si lo entiendes, pero ¿sabes qué? Tienes que ser genuino. Si tu oración no siempre es la más elocuente, si tu clamor a Dios no siempre es el más vivo, si no es el más apasionado, por lo menos preocúpate que sea el más genuino. Dios, como estoy, así me presento. Como me ves, así me entrego. Me rindo a ti. Esa actitud lo cambia todo. Esa actitud transforma todo. Una actitud de Dios, no me debes nada, porque Dios le quita el poder a los poderosos para dárselo a los pobres. Dios, yo no tengo nada porque lo merezco. Todo lo que tengo es por tu gracia. Todo lo que tengo es por tu misericordia. Escuché una entrevista de una jugadora de fútbol, soccer femenil, que era su último juego, muy famosa, muy conocida. Y en su último juego de despedida se lastimó la pierna y tuvo que salir del juego. Cuando la estaban entrevistando, a uno de los reporteros le pregunta, ¿tú crees que Dios está en el asunto? Y ella dijo, no, yo soy atea. De hecho, si Dios me lesionó el pie, menos creo en Él. Y se estaba haciendo viral eso entre los ateos. De si Dios te causó una lesión, con menos razón, ¿para qué vas a creer en Él?
¿Para qué lo vas a seguir? ¿Sabes que conté un testimonio en el primer servicio de una ocasión que nosotros hicimos un evento de jóvenes? Y cuando hicimos el evento de jóvenes, un muchacho se lesionó el pie. Un muchacho que estaba en el altar y estaba recibiendo el Espíritu Santo y fue bautizado con el Espíritu Santo y estaba hablando en lenguas. Y luego empezamos a orar, varios líderes estábamos orando por los jóvenes, y en una de esas el muchacho sintió el Espíritu Santo y cayó al suelo, se fue para atrás, y otro joven cerca de él también se fue para atrás y cayó sobre su pie y lo quebró en la oración, en la administración. Y ya lo sacaron y pues no sabíamos que tenía el pie quebrado, pero vino la ambulancia, se lo llevaron, tenía el pie quebrado. Y el lunes, después del fin de semana, me llama su papá, naturalmente, no entendiblemente, muy molesto, y diciendo que nos va a demandarnos, y que no puede creer que pasó esta barbaridad y no pueden creer que esto se ha permitido. Y cuando él nos da la demanda, dijimos, pues está bien, y no tenemos aseguranza, vamos a hacer lo posible por atenderle y trabajar con usted. Y sí, si necesitan cobrarnos todos los biles, pues entendemos. Y eso es lo natural, amén. Pero lo que no es natural es lo que pasó 2 días después. 2 días después, el papá me vuelve a llamar a mí directamente. Y yo estoy pensando así como que pues ya tenemos que entregarle nuestra aseguranza, no sé cuánto vamos a pagar, no sé qué va a suceder. Y el papá me llama y me dice, Pastor Juan, quiero disculparme, estaba muy molesto el lunes, pero no le voy a poner la demanda. Y la razón que no le voy a poner la demanda es porque mi hijo me dijo que más vale que no ponga demanda. Y le dije, ok. Y dice, nosotros tenemos aseguranza, tenemos todo, ni siquiera es el problema eso. Dice, pero mi hijo me dijo, y de hecho me invitaron a un café después de eso. Dice, mi hijo me dijo que cuando él estaba en el altar, él estaba orando de arrepentimiento porque él estaba bien metido y estaba probando drogas ya y estaba viviendo una vida muy, muy fea. Y toda esa influencia venía por parte del equipo de fútbol americano en el que él estaba metido. Así que cuando él pasa al altar, mi hijo dice que él le empezó a decir a Dios, Dios, yo te entrego todo. Y si me necesitas sacar del equipo de fútbol americano para seguirte, sácame del fútbol americano. Dice, en ese momento mi hijo fue bautizado con el Espíritu Santo y luego le quebraron su pie. Y dice, y desde ese momento él supo, esta es la respuesta de Dios para mi papá. Porque yo sé que si regreso a ese equipo, yo sé en lo que me voy a meter. Y digo, ¿what? Y luego le comenté al hermano Eric Cantú, le comenté al los del distrito, le comenté a los otros secretarios y estaban de que, ¿what? Hay cosas que en los naturales no entendemos, pero cuando el Espíritu Santo está en el asunto, lo sobrenatural empieza a ser natural. Lo que no es empieza a ser. Lo que no debe ser, Dios le da significancia, propósito. Su plan se puede activar. Con razón. Puede que estés en una situación difícil, pero cuando sabes que estás en el plan de Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Aleluya. Voy a terminar con esta historia. Empecé a hacer un doctorado en teología hace como 1 año y medio, y ahora en octubre tuvimos una sesión. Es con una universidad que está en Fuller. Y cuando estaba ahí, una de las muchachas que está en la clase conmigo, una de las estudiantes, hizo una presentación porque ella trabaja con un centro de abogacía para mujeres que han sido maltratadas y mujeres que a veces también son inmigrantes y han sido maltratadas. Y hace un trabajo tremendo ahí en Los Ángeles. Y ella estaba dando una presentación y luego ella en la presentación dio su testimonio, y ese testimonio que ella dio me impactó fuertemente. Y está un poquito fuerte, pero quiero decirlo. Ella empezó a contar la historia de cuando ella entró a los Estados Unidos. Ella estaba mucho más joven,
tenía un niño, un bebé de 4 años, y habían estado caminando por el desierto por varios días. Naturalmente eso es muy peligroso para un niño de 4 años. Pero ella dice que una noche ella estaba acostada con su niño, estaban tratando de dormir poquito y luego seguir su camino. Uno de los coyotes la agarró y era muy claro, dice, él me quería violar y me empezó a arrastrar hacia una parte, y otros se despertaron, y alguien que estaba cerca de mí, que vio que me sacaron, vio mi bebé de 4 años y empezó a gritar que mi bebé de 4 años estaba muerto. Y en eso el coyote reaccionó. Yo corrí a donde estaba mi hijo, lo agarré en mis brazos y no estaba respirando y no tenía pulso. Y dice, sentí una oscuridad y un vacío, en las palabras de ella, un vacío profundo. Y me sentía vulnerable como nunca, entrando a un país sin documentos, con un señor queriendo violarme y con mi bebé que ahora está muerto. Dice, yo estaba llorando y tratando de avivarlo, de despertarlo, esperando que no estuviera muerto. Y pasaron 15 minutos, 20 minutos. Dice que hasta el coyote le empezó a presionar que ya necesitaban irse y que dejaran al bebé. Dice, yo no quería y yo no lo iba a abandonar. Y en ese momento me sentí tan desesperada. Y ella usó esta palabra, dice, de mí salió un rugir. Y ella no era cristiana, su papá los había abandonado de pequeña. Su mamá era católica, dice, pero no íbamos a la iglesia, no teníamos en realidad religión, no conocía a Dios, ni siquiera sabía cómo orar. Pero en ese momento yo elevé un rugir a Dios y ni siquiera sabía qué decir, ni siquiera eran palabras, no estaba hablando ningún idioma, nada más grité con todas mis fuerzas. Dice, pero en ese grito yo estaba rogándole a Dios, por favor, hazte presente en este momento. Dice, y cuando grité ese grito desesperado, mi hijo brincó y se despertó. Mi hijo, que llevaba 20 minutos muerto, se despertó. Y en ese momento hasta el coyote le entró temor y ya no me molestaron. Pero dice, pero cuando yo llegué a Los Ángeles, yo desesperadamente busqué una iglesia, porque yo quería conocer al Dios que se me apareció en el desierto con un grito desesperado. Yo quería conocer ese Dios que cuando estaba vulnerable, cuando no tenía recursos, cuando no tenía fuerzas, Él se presentó en medio del desierto. Ahorita está estudiando su doctorado y su hijo ya está más grande. Dios es el Dios del quebrantado. Dios es el Dios del pobre. Dios es el Dios del vulnerable. Dios es un Dios que no le preocupa y no le impresiona las riquezas del mundo ni el poder de los reyes. Dios es un Dios que está interesado no en tus riquezas, ni habilidad, ni influencia. Está interesado en un corazón genuino y vulnerable, un corazón quebrantado que diga, Dios, ya no me importa lo que piensen, yo necesito que te hagas real en este momento. Aleluya. Por más imposible que sea, Dios, sana mi matrimonio, sana mis hijos, sana mi corazón, sana mi circunstancia. La ironía de la esperanza navideña es que Dios viene a hacer lo imposible posible. Aleluya. Aleluya. Voy a invitarte a estar de pie en esta hora.